Hola, soy el doctor Cándido Champech, profesor de la Escuela de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. La ponencia se llama El diseño de rúbricas como proceso de reflexión colectiva en el aprendizaje de análisis de datos. Y básicamente se genera en la experiencia de trabajo con alumnos en la elaboración de su proyecto de tesis y en el proceso de analizar sus datos como aprendizaje de esta materia. Y las dificultades que se presentaron son aquellas que tienen que ver con el tiempo, pero sobre todo en la revisión de los trabajos. Generalmente cuando llegan a este momento es que ya hicieron un planteamiento del problema, ya escogieron una metodología, unas teorías, y ya diseñaron su instrumento, ya los aplicaron y están recuperando los datos. Entonces hay que enseñar o aprender a cómo analizarlos, ¿no? Generalmente ante la diversidad de objetos y de métodos, pues nos abocamos más a revisar esa relación entre los elementos del proyecto, lo cual nos lleva mucho tiempo y terminamos como corrigiendo la redacción, orientándolos para que vayan tomando una directiva en el análisis de datos, ¿no? Muchas veces nos conflictuamos con los alumnos porque, aparte que tienen su director de tesis, que tienen otra postura teórica y estamos en contraposición, pues nos pasamos todo el tiempo revisando, revise los trabajos. Y olvidamos la riqueza del aprendizaje grupal, del trabajo colectivo, pero sobre todo este interesante abordaje de las posturas epistémicas desde el análisis de datos, ¿no? Para no conflictuarnos, pues le decimos a los chavos, pues escojan los temas y van a exponerlos, y la exposición versa sobre los diferentes o las diferentes metodologías de análisis de datos. En algunos casos enseñamos programas de informática que ayudan al análisis de datos, ¿no? Y cuando hay muchas dificultades con los alumnos, pues les pedimos que al final pues que entreguen ese apartado, que se convierte más que una construcción en una entrega burocrática administrativa para acreditar la materia. Y olvidamos que hay una gran riqueza didáctica, pedagógica y epistemológica en el abordaje del contenido del análisis de datos. Entonces, para subsanar esas dificultades encontradas, después de una reflexión, propusimos que ante esa complejidad, pues hay que entender el análisis de datos como un contenido complejo, donde la ambigüedad, donde los objetos de estudios, las metodologías son diversas, dispersas, y que enseñar esa complejidad es parte precisamente del abordaje del análisis de datos. Entonces nos pusimos a pensar, ¿por qué no, en lugar de que el maestro esté revisando los trabajos, estén diciendo está bien, esto está mal, por qué no los alumnos diseñan sus propios instrumentos para la autorrevisión de los trabajos de manera grupal? Entonces fue que propusimos como el diseño de rúbricas como el insumo principal para que los alumnos vayan reflexionando, discutiendo cómo les gustaría que les revisaran sus trabajos, ¿no? Nace así la propuesta de considerar las rúbricas como un elemento didáctico en la reflexión y el aprendizaje del análisis de datos. Básicamente nos encontramos frente a tres teorías que fundamentan ese trabajo. La primera es la evaluación como recurso didáctico, donde le quitamos un poquito la esencia de lo formativo y lo sumativo a la evaluación y lo convertimos en un insumo, en una estrategia de aprendizaje. Y básicamente la rúbrica como producto se convierte en el principal elemento donde gira alrededor toda la reflexión epistémica de cómo deberían los alumnos o cómo ellos deberían verse evaluados, valorados en su trabajo.
Otra teoría sería la de el aprendizaje basado en el diseño o la pedagogía del diseño, que propone que el principal proceso que hay que atender como reflexión pedagógica es el diseño. Todo producto, en este caso las rúbricas, todo producto requiere una creatividad, requiere una autonomía, y en este caso, pues, decirles a los chavos, diseñen una rúbrica. Ese acto de proponerles un diseño implica toda una reflexión, toda una creatividad, toda una puesta en la mesa de elementos que van conjugándose, que si se reflexionan podemos aprender muchísimo, ¿no? Y tercero es la propuesta del aula invertida, el Flipped Classroom, donde se cambian los momentos didácticos, sobre todo aquellos que tienen que ver con las tareas o ejercicios que se hacen en clase, se pasan a otra dimensión aprovechando las bondades de la tecnología que pueden darse fuera de clase, ¿no? En la clase nos dedicamos a los ejercicios de elaboración, y en las horas extra clase o mediadas por la tecnología podemos utilizar algunas actividades para recuperar la parte teórica conceptual que nos permite entender este proceso. Pero básicamente la aula invertida pretende despojarnos de la presencia del docente como una figura autoritaria que va como guiando la orientación del trabajo, y que el alumno pues se desprenda de esa figura y como parte de su autonomía y compromiso vaya autogenerando sus propios procesos de aprendizaje y que pueda ponerlos en práctica de manera colectiva o grupal. Entonces, bajo estas tres posturas diseñamos 3 secuencias, considerando cada secuencia el momento de análisis de datos de acuerdo a los varios autores, ¿no? El primer momento y la primera secuencia giraron en torno a cómo ordenar, cómo sistematizar los datos. La segunda secuencia giró en torno a cómo codificar, cómo categorizar los datos. Y tercera secuencia o tercer momento nos abocamos a reordenar los datos en función de las categorías, interpretar los datos o establecer inferencias, y cómo obtener las conclusiones a partir ya de la reordenación, de la vinculación, de la búsqueda en red de los datos para dar las discusiones o resultados pertinentes, ¿no? Cada uno de estos momentos fue parte de una secuencia didáctica. Establecemos 3 tipos de actividades en cada secuencia. El primer tipo de actividades sirvió como recuperación de algunos textos referentes que nos pudieron dar una mirada conceptual de cómo elaborar o cómo generar el proceso de análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, en la primera secuencia, los documentos tenían que ver con cómo se organizan unos datos, cómo se sistematizan los datos. Entonces buscamos varios textos que los chavos pudieran abordar, y después se iban a una sesión grupal, a una sesión colectiva que a veces se daba en el aula y a veces se daba vía medios o vía tecnología, donde la intención era crear una rúbrica para que valoraran la presentación de su trabajo, especialmente en la sistematización de datos. Entonces esto provocó una serie de reflexiones, de discusiones y debates sobre cómo deberían ser valorados o cómo podían autovalorarse esta presentación. Una vez elaborada la rúbrica, por equipo, por sus grupos, entonces íbamos a una plenaria, y en la plenaria pues poníamos todas las rúbricas, y la intención era buscar o elaborar una sola rúbrica a partir de las aportaciones de cada equipo, ¿no? Esto fue interesante porque volvieron a recuperar cuestiones que no habían discutido en su equipo, pero que en la plenaria surgían. Y después, que una vez elaborada la rúbrica grupal, todos los equipos pasaban a exponer su trabajo orientados por la rúbrica grupal, y los demás grupos
los valoraban con esta rúbrica instrumental ya previamente establecida por todos, ¿no? En muchos casos les sirvió para orientarse, en muchos casos sirvió para la discusión y en muchos casos sirvió para volver a reorganizar los trabajos y reflexionar que había una incongruencia desde el planteamiento del problema, las teorías, las cuestiones metodológicas, porque a la hora de justificar cómo abordaban los datos, pues se daban cuenta que había una discordancia epistémica, y esto pues fue un aprendizaje muy, muy rico y muy interesante. Al final del trabajo pudimos darnos cuenta de varias acotaciones que se dieron en el grupo. Número uno, que enseñar a analizar datos es parte de una complejidad, ¿no? No es un aprendizaje lineal, no es un contenido lineal, sino debido a la propia complejidad entre los métodos, las técnicas, lo cual y lo cuanti, y la naturaleza de los propios datos, pues no hay una forma precisa, exacta, de decir vamos a analizarlo de esta manera, sino que hay toda una diversidad, pero que este debate, esta complejidad debe ser parte del aprendizaje de los propios alumnos. Número dos, que las rúbricas como instrumento, básicamente la rúbrica no te ayuda en nada como instrumento de evaluación, como aprendizaje, pero en el diseño de las propias rúbricas, en el debate que genera elaborar las rúbricas, encontramos mucho aprendizaje, especialmente cuando hay discordancias, cuando no hay acuerdos. El no acordar ya es interesante porque quiere decir que los alumnos están contraponiendo esa complejidad que encontramos precisamente en el análisis de datos. Y tercero, que la práctica docente y que la enseñanza de ciertos elementos de la investigación requiere elementos más creativos donde los alumnos participen a partir de su autonomía y su compromiso. Y una de las cosas que podemos recuperar es que la autonomía y el compromiso de los alumnos se da cuando ellos tienen un interés específico de participar precisamente en la construcción de su propio trabajo. Claro, hay alumnos que no les interesa, que ven la materia como un mero trámite administrativo, burocrático o alcanzar créditos, ¿no? Pero hay quienes, preocupados por la veracidad, la legitimidad de sus trabajos de investigación, pues se someten a esta autorreflexión y el aprendizaje es muchísimo. Espero que les haya interesado, estamos a las órdenes, que pasen bonita tarde.